Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Sin Tabú. Hoy día vamos a conversar sobre un tema del todo interesante titulado virginidad y castidad. ¿Será que todavía podremos encontrar alguna señorita que se mantenga virgen, que no haya tenido ninguna relación sexual previa? ¿Será que todavía podemos encontrar a un joven que es casto, que todavía no sabe lo que es ese descubrir sexual con una mujer, una persona del sexo opuesto? Para despejar todas estas dudas e inquietudes que, por cierto, nos pueden hacer llegar ya con sus comentarios a nuestro blog del programa, a nuestro correo electrónico y a nuestro Facebook que aparecen aquí en la parte inferior del programa, vamos a poder ventilar estas y otras dudas más relacionadas a nuestro tema junto a nuestro especialista para hoy. Él es Iván Balabarca, es especialista en relaciones familiares y a quien desde ya le damos la más cordial bienvenida. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Victoria. Queremos ventilar para iniciar esta conversación qué diferencia existe entre la virginidad y la castidad. ¿Qué significa ser virgen y qué significa ser casto? Más allá de los conceptos, tenemos que tener en cuenta que la palabra castidad está vinculada al género masculino, mientras que la virginidad al género femenino. Sin embargo, algunos hacen uso de la virginidad como algo mental, la castidad como algo más físico. Al margen de esto, es la misma disposición del individuo de decidir postergar su iniciación sexual hasta el momento del matrimonio. ¿Esa es una elección propia, natural, condicionada, obligada? ¿Cuál es el origen de esa decisión? Depende de la persona y de su cultura, de su entorno, de las decisiones que él ha tomado para que su código de valores se construya. Si es una persona cristiana, va a depender de su relación con Dios. Si es una persona que va más allá del cristianismo, no se rige a un patrón o a un código de valores cristianos, sino por su moral, por su formación, por su cultura, pues igual decide posponerlo. Como sea, la castidad y la virginidad tienen que ver con posponer hasta un momento oportuno para los cristianos, el matrimonio, el inicio de las relaciones coitales. Nos queda claro entonces, Iván, que la virginidad corresponde puntualmente a las mujeres y la castidad corresponde a los varones. Existen actualmente algunos mitos, algunas ideas, algunos prejuicios que nos llevan a pensar que el encontrar a un hombre casto es una irrealidad. ¿Conoces tú, Iván? ¿Nos podrías compartir alguno de esos mitos de que ahora es imposible prácticamente encontrar un hombre casto? Mira, Victoria, debido a que estamos rodeados de una comunidad de la más media totalmente sexualizada, pues es muy ligero decir todos los jóvenes son sexualmente activos, ningún joven es casto, ninguna señorita es virgen. Sin embargo, todavía hay jóvenes que tienen y valoran su virginidad, su castidad, para poder entregárselas como algo muy preciado a la persona con la que se van a casar. Y son jóvenes que ahora ustedes los observan como gente común, pero hay algo interesante. Ellos pueden decidir esto porque forman parte de una red de apoyo social que los ayuda, los engrana bajo un patrón de conducta. Para nosotros, el cristianismo, un código moral, un código ético que los articula en una red, en un grupo que decide guardar su sexualidad para un uso santo, saludable, dentro del marco del matrimonio. Bien, estamos aquí con Iván Balabarca. Él nos está hablando sobre virginidad y castidad. Hemos ventilado hasta ahora la posibilidad de encontrar a un joven casto. Queremos saber, Iván, qué tan posible es todavía encontrar a una señorita que es virgen. ¿Esto es un mito, es una realidad, es una idealidad? ¿Cómo nos presenta la realidad esta situación? Así como hay jóvenes que cuidan su sexualidad, igual, incluso hay más damas que varones que cuidan su virginidad y la quieren regalar a la persona adecuada. Queremos conversar contigo sobre esa posibilidad aparentemente inalcanzable de vivir sin tener sexo hasta que uno tome ese voto conyugal en el marco del matrimonio y decida comprometer su vida con otra. Es imposible encontrar un joven, una señorita que pueda vivir sin tener sexo. Hemos definido que
virginidad y castidad tiene que ver con posponer el inicio coital, ¿sí? Entonces, en este marco, un chico y una chica que aún no han tenido coito pueden vivir sin el mismo porque no conocen, no tienen esa experiencia. Una vez que un joven o una señorita empiezan su vida sexual, es muy difícil que puedan detenerse. Algunos dicen que si uno se mantiene virgen por muchos años, si prolonga esta parte del desarrollo normal de todo ser humano, este instinto sexual no es atendido, creen que se podrían enfermar, podrían tener algún tipo de secuela negativa. ¿Has escuchado esto? ¿Hasta qué punto es verdad? He escuchado esto y no pasa de un mito, que los órganos que no se usan se atrofian. Bueno, pues esto no tiene ningún tipo de asidero. El Señor ha hecho que las gónadas tengan un funcionamiento tal que las sustancias biológicas de la reproducción no se acumulan, sino que se reabsorben. De no haber sido así, tendríamos pues una suerte de problema muy grande, especialmente para los varones. Y bien nos estás conversando de esa realidad en los varones a nivel masculino. ¿Cómo pasa entonces con las damas? Si bien es cierto que los órganos reproductores no se atrofian por falta de uso antes de tiempo, ¿qué sucede con las damas? ¿Hay algún tipo de prejuicio, daño colateral por no tener una vida sexual activa por prolongados años? No, eso no es más que un mito. Las damas que no tienen una vida sexual activa, pues, y no han tenido una vida sexual, no han tenido un inicio sexual, entonces, pues no van a tener ningún problema de salud. ¿Sí? No más que una dama que ya es casada y tiene una vida sexual activa con su esposo. Son dos situaciones muy diferentes. Así es. En una ya hubo experiencia previa, está casada, la otra no sabe lo que es el coito. De ahí que sea muy difícil para un joven y para una señorita que ya empezaron a tener vida sexual muy jóvenes, mantener su estado de castidad o virginidad o mantener un estado de celibato, porque ya ellos tuvieron la experiencia, ya se impactó en su cerebro la experiencia sexual y la primera vez, el primer coito es tan impactante que está vinculado a caminos neuronales que se forman fuertemente en la masa cerebral. Entonces, cuando nosotros vemos a un joven y una señorita que ya son sexualmente activos y les decimos, dejen de tener sexo, tendremos que darle no solamente la voz, sino las estrategias para detenerse. Bien, estamos aquí con nuestro especialista Iván Balabarca. Él es experto en relaciones familiares y ha venido a nuestro programa para poder conversar sobre virginidad y castidad. Queremos saber un poquito, Iván, cómo es este tema de que tú nos mencionaste muy bien que el medio social, cultural, está muy sexualizado. ¿Será posible que un joven bombardeado por tantos estímulos visuales, auditivos, se pueda mantener casto y en el caso de las damas virgen a pesar de tantos estímulos externos que lo rodean? Es cierto, existen lugares, marcos donde la sexualidad, el lenguaje sexual, incluso los soez, lo malo, lo muy bajo, está ahí en el ambiente, en los medios, en la televisión, en los programas. Pero también está la decisión individual del joven de querer vincularse a, de querer exponerse a. El cerebro es la base que controla las decisiones y el cerebro también se alimenta de lo que ve, de lo que mira, de lo que escucha, incluso de lo que respira, de lo que toca. Entonces, para que un joven permanezca incólume, permanezca firme, pues tiene que velar las avenidas de su alma, tiene que cuidar el ambiente en el que se vive. Yo quiero ser futbolista, yo no me voy a juntar con pianistas entonces. Son decisiones. Yo pienso que debemos rescatar el valor del no. Cuando hablo a padres de familia, les encomiendo ese trabajo, que enseñen a sus hijos que hay límites. Y cuando los niños pequeños aprendan los límites, entonces cuando los papás no estén, cuando ellos ya no los puedan ver porque se fueron a estudiar lejos, porque viven ahora en otra comunidad, entonces los muchachos sabrán que el no sigue siendo no,
al margen de la presencia de los padres. ¿Consideras, Iván, que actualmente estamos viviendo un tipo de desvalorización, un tipo de prejuicios en relación a la virginidad y la castidad? ¿Será que con el paso de los años, con tanto bombardeo sensorial, a través de los medios de comunicación, de la música que ahora nos acompaña por todos lados, se ha ido perdiendo ese ánimo, esa motivación de seguir valorando, de seguir apreciando y romper todo prejuicio en relación a la virginidad y la castidad? Lo que sucede es que la nueva generación, la generación de adolescentes, la generación de jóvenes, han aprendido a dejarse llevar más por el sentir que por el deber. Esto significa que si tú, joven, si tú, señorita, si tú, dama, caballero, desde que eras niño, fuiste muy recompensado, muy estimulado para hacer tu criterio, para hacer lo que tú querías, ¿sí? Al margen de lo que esté bien o mal, simplemente cómo te sentías. ¿Te sentías bien? Entonces está bien. Las reglas que se imponen, que se vienen, que rigen a partir de principios tales como la Biblia, van a parecernos obsoletos, porque hemos reemplazado el quehacer de la obediencia por nuestra propia voluntad, regida por nuestro propio código. Si no te hago daño a ti, entonces pues está bien. Si me gusta, está bien. Y eso pues es lo que está condicionando que hoy en día la sociedad esté dejando siempre para menos el tema de la virginidad y la castidad. Aparentemente, Iván, tú nos demuestras que el tener un pensamiento centrado en la autogratificación ha sido una manera de ir llegando a la desvalorización de la castidad y de la virginidad. Y esto es de amplio espectro. Recordemos que los papás que vienen de la provincia hacia las capitales, hacia los centros urbanos, vienen a sufrir, vienen a empezar con trabajos muy bajos, entre comillas. El trabajo es trabajo y es digno, pero trabajos que se paga muy poco o poca gente quiere hacerlos, y luego empiezan a salir adelante, construyen sus casitas ladrillo a ladrillo, y pasan años para que la casita recién se tarrajee, y entonces se comete un error. Yo no voy a dejar que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no voy a dejar que mi hijo se ensucie como yo me ensucié. Y eso es un error, porque el muchacho empieza a crecer con un blindaje de que quien sufre es el adulto, quien sufre es el grande, quien asume roles, quien asume privaciones es solamente la persona mayor. Entonces yo no quiero crecer. Yo quiero ser un niño toda mi vida, yo quiero ser un adolescente siempre ganador, siempre gozoso, y el ganador y gozoso es el que vive a expensas de gratificándose. Bien, Iván, tú nos has dejado en claro que esta tendencia a la autogratificación también va a tener un impacto en la sexualidad de los varones en relación a la castidad y la sexualidad de las mujeres en relación a la virginidad. Estamos aquí conversando con Iván Balabarca. Él viene aportando sus ideas, sus conocimientos sobre nuestro tema para hoy, virginidad y castidad. Recuerden, amigos, que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes y, por qué no, todos sus comentarios en relación a este interesante tema a nuestro correo electrónico, a nuestro Facebook del programa o al blog de nuestro programa Sin Tabú. Volvemos luego de este corte. Estamos nuevamente aquí en tu programa Sin Tabú. Hoy estamos conversando sobre virginidad y castidad. No podemos continuar sin antes ofrecerte la revista del programa Familia Feliz. Esta podrá llegar hasta tus manos de manera gratuita solamente escribiéndonos a nuestro Facebook, al correo electrónico de nuestro programa o al blog de Sin Tabú. Solicítala y gratuitamente llegará hasta ti. Vamos a seguir conversando con Iván Balabarca sobre este tema tan interesante y queremos preguntarte, Iván, ¿qué entendemos por virginidad y por castidad a nivel físico y luego a nivel mental? ¿Serán dos aspectos diferentes? No son aspectos diferentes, son aspectos complementarios, van de la mano. Virginidad y castidad es
la iniciación del coito, es decir, de la primera penetración, ¿ok? Y luego el tema va de la mano con que la pareja se vincule a punto de sentirse apegados. La situación de apego es o tiene como base las feniletilaminas, catecolaminas, endorfinas, epinefrinas, sustancias que generan un impacto tan grande en la persona a nivel de deseo sexual, a nivel de sentirse seguros uno del otro, que una vez que se perdió la virginidad y la castidad, se forman vínculos biológicos, fisiológicos. De allí que esta primera vez no sea con una persona casual, sino con la persona que te acompañará el resto de la vida. Iván, nos gustaría saber si la virginidad y la castidad se podría dar en un aspecto mental. Se me ocurre, una persona que no mira cosas que tengan que ver con el sexo, que no da espacio a estos pensamientos, o tal vez se puede hablar de una virginidad solamente física, que tiene que ver con el coito. ¿Cómo sería en ambos casos? La sociedad vincula virginidad y castidad con inicio del coito. El inicio del coito, desde esa perspectiva, marca la vida sexual activa ya. Ahora, si una pareja tiene sexo anal, si una pareja tiene sexo oral, aunque no haya habido penetración, pues ya dio inicio a su vida sexual. ¿Por qué? Porque la iniciación sexual física también tiene que ver con la iniciación sexual mental. Lo mental tiene un asidero fisiológico, es decir, hay catecolaminas, endorfinas, epinefrinas, que producen un estado alterado en el individuo que se llama placer sexual. Ese placer sexual debiera darse dentro de una estructura social llamada matrimonio. ¿Por qué? Porque el deseo sexual satisfecho produce vínculos muy fuertes. Es tanto así que se saben de casos de jovencitos que iniciaron su vida sexual en un prostíbulo, con alguna meretriz. Entonces la idealizan y no la olvidan nunca. ¿Por qué? Porque esta primera relación, este primer intercambio de fluidos, disculpando la crudeza de la frase, hace que los vínculos emocionales, mentales, fisiológicos, anatómicos, sean tan fuertes entre los individuos que compartieron el sexo, que pues se volverá muy significativo. Ese es un argumento fisiológico, biológico, mental, para que se guarde para el inicio de la vida sexual conyugal. Ese impacto que se da en los varones. Iván nos manifiesta muy bien que en el varón la primera relación sexual es muy significativa y quedará en su memoria grabada como referente para su vida sexual posterior. Ese impacto tiene ese mismo efecto de intensidad en las damas, tanto como en los varones. Los estudios dicen que el hombre olvida a los 6 meses, la mujer en 2 años. Estamos hablando de una situación amorosa. Imagínate qué sucedería en la vida mental de una mujer cuando ésta ha tenido su primera relación sexual con un varón. Eso va a ser inolvidable para ella. Y suponiendo el caso que ya una dama no es virgen, un varón ya no es casto, ¿es posible encontrar una segunda virginidad? ¿Es posible pensar tal vez que si ya no soy virgen, tengo menos posibilidades de ser feliz en el futuro cuando ya logre establecer una relación formal en el marco del matrimonio? ¿Se me está negando esa opción en la vida, Iván? El cristianismo nos ofrece una opción. ¿Cuál es esa opción? La opción de volver a empezar. ¿Qué significa esto? Significa que si yo ya perdí mi castidad, en el caso de una dama perdió su virginidad, entonces Dios regala una segunda oportunidad. ¿Qué significa esto? Que si ya la perdí, pues ya quedó en el pasado y es borrado de mi pasado. Y no tengo por qué ya recordarlo. ¿Por qué? Porque si Dios olvidó, entonces yo también debo olvidar. Así empiezo
una segunda virginidad, es decir, no volver a tener relaciones coitales hasta mi matrimonio. ¿Estaríamos hablando de una virginidad mental? ¿O es posible pensar que esa virginidad física podría quedar en un estado de espera hasta un matrimonio futuro en su condición de segunda virginidad? Y entendamos, Iván, qué cosa físicamente nos denota como vírgenes y como castos. En el caso de los varones es casi imposible saber y determinar físicamente quién es casto y quién no. En el caso de las señoritas es más sencillo. ¿Por qué? Por la estructura anatómica del himen en la mujer, ¿sí? A pesar de que hay himens complacientes, himens ya naturalmente rasgados, pero igual el himen es la estructura que nos permite saber si una dama es virgen o no lo es. Ahora, más allá de la estructura biológica, anatómica, debemos entender que la virginidad mental y la biológica no van separadas, van juntas. Lo que propone la segunda virginidad es una nueva estructura mental. ¿Por qué? Porque lo biológico ya pasó, no existe la máquina del tiempo. Y es por eso que tú nos dices que ningún joven, ninguna señorita puede pensar que si es que tiene esas caricias indebidas, si es que tiene otro tipo de exploración sexual que no sea la coital, pene, vagina, podría pensar que sigue siendo virgen, puesto que tú, Iván, nos manifiestas que la virginidad escapa, va más allá de solamente la estructura física. El patrón social dice: perdí mi virginidad, perdí mi castidad cuando hice uso del coito, ¿sí? Cuando hubo penetración. Pero la virginidad y la castidad va más allá, es estructuras mentales. Yo decidí perder mi virginidad cuando tuve coito y se secretaron algunas sustancias en mi cerebro que vincularon esta experiencia de placer con una persona. Pero es interesante, los jóvenes que no tienen coito y tienen en su computadora películas pornográficas y se masturban, entonces encontramos ahí que también hay un tipo de pérdida de castidad o de virginidad, pero ya de índole mental. Reitero, van de la mano. Un muchacho o una muchacha que hace uso de la masturbación, tarde o temprano va a llegar a tener coito. Posible pensar en algunos medios culturales el que él está más expuesto a tener estas exploraciones de masturbación, de iniciación, una pseudo situación de coito a manera de fingimiento por no llegar directamente a la relación sexual, aparentemente nos llevaría, Iván, a creer que es un tema propio de los varones, pero pareciera que las mujeres están expuestas también a estas motivaciones, a estos estímulos. Lamentablemente, las estadísticas dicen que las mujeres están alcanzando a los varones en cuanto a consumo de pornografía. Quisiéramos escucharte, Iván, llegando ya al final de nuestro programa, ¿cuáles serían algunas conclusiones a las que podríamos arribar? Hemos conversado sobre castidad y virginidad y queremos saber con qué ideas finales tú terminarías este tema. Es una decisión. Decidir posponer el inicio sexual hasta el momento del matrimonio. Esa es la mejor prevención de embarazos no deseados, de contagio de infecciones de transmisión sexual o de VIH-Sida o también de algún tipo de dolor en el corazón si es que mi novia o el novio de ella lo deja después de que le ha dado su virginidad o su castidad. La mejor prevención es posponerlo hasta que llegue el momento. Y si ya perdí mi castidad o mi virginidad, entonces echar mano de la opción que nos da el cristianismo, que es la segunda castidad, la segunda virginidad. Es decir, de aquí en adelante, no más, hasta que encuentre a la persona adecuada con la cual me he de casar y le he de entregar recién lo que es tan valioso. ¿Tú encuentras en la palabra de Dios algo que el Señor nos recomienda al respecto, Iván? Así es. Permítanme abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 12.
Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Esto nos indica que aunque la sociedad diga que perder la castidad o la virginidad es lícito, pues el patrón cristiano manda en la vida de una persona que quiere honrarse a sí misma, y es dominar aún las sugerencias de la comunidad, del entorno, para hacer lo que es correcto. Muchas gracias, Iván, por habernos acompañado en este programa y haber conversado con nosotros sobre castidad y virginidad. Recuerden, amigos, que estamos dispuestos a recibir sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes en relación a este tema y otros más que vamos presentando en cada uno de nuestros programas. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente programa de Sin Tabú.